Dicen que las bodas son sobre la familia, sobre el amor, de pertenencia. En la boda de mi hija me senté fuera, junto a los cubos de basura. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Así que recogí el regalo que había traído, me lo metí bajo el brazo y me fui. Minutos después, hice una sola llamada y su día perfecto empezó a desmoronarse. Tienes que ver lo que pasó después. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas. Antes de las risas, la humillación, la llamada que lo cambió todo. Mi vida nunca fue grandiosa, pero estaba llena de propósito. Me llamo Susan Callahan. Sue para todos los que me conocen. Y llevo 35 años enseñando a niños de 3er grado a leer, escribir y creer en sí mismos. Después de perder a mi marido Tom en un accidente de fábrica cuando Marisa tenía 7 años, aprendí que el amor significaba sacrificio. Tom estaba inspeccionando una caldera defectuosa cuando explotó. Me trajeron su casco y su anillo de boda en un sobre de papel manila. Recuerdo que me quedé mirando el sobre durante horas, incapaz de abrirlo porque eso lo haría real. Pero Marisa necesitaba cenar. Marisa necesitaba su cuento para dormir. Marisa necesitaba una madre que pudiera mantener la calma. Así que lo hice. Me ocupé de la escuela de verano, de las clases particulares extraescolares y de la planificación curricular de fin de semana. Cada céntimo que me sobraba iba a una cuenta de ahorros llamada El Futuro de Marisa. Cuando otros padres compraban coches nuevos o se iban de vacaciones, yo conducía mi viejo Honda y me quedaba en casa. Cuando Marisa necesitaba aparato, cancelé mi cita con el dentista. Cuando quiso unirse al equipo de fútbol itinerante, vendí el juego de té de plata de mi madre. «Le das demasiado», dijo Carol una vez, viéndome hacer el dobladillo del vestido de graduación de Marisa a medianoche. Tiene que aprender el valor de las cosas. Pero ¿cómo podía explicarle a Carol que cada puntada, cada sacrificio, era mi forma de amar a Tom a través de nuestra hija? ¿Qué ver a Marisa triunfar era como mantener viva una parte de él? Ahora, la mañana de la boda de Marisa, estaba de pie en mi pequeño dormitorio, con el vapor saliendo de la plancha, mientras planchaba mi vestido de segunda mano, una vez más. El satén azul captaba la luz temprana, recordándome tiempos más felices. En un rincón estaba el regalo para el que había ahorrado durante 3 años, un collar de perlas antiguo que había pertenecido a la abuela de Tom. El mismo collar que había llevado en mi propia boda, ahora restaurado y reajustado para Marisa. Sonó mi teléfono. «Gracias de nuevo por todo, mamá. Hoy va a ser perfecto. Nos vemos allí». Sonreí al oír el mensaje, aunque había algo que no encajaba. No me había preguntado dónde me iba Sefis a sentar. No había mencionado que fuéramos juntas al altar. No había dicho nada del baile de madre e hija que habíamos planeado hacía meses. Carol llamó mientras me ponía los pendientes. «¿Cómo lo llevas?» «Estoy bien», dije, la respuesta estándar que había dado durante 28 años. «Sue». Su voz tenía ese tono de advertencia que yo conocía demasiado bien. «Recuerda lo que hablamos. No esperes demasiado hoy». «¿Qué se supone que significa eso?» Ella suspiró. «Solo la familia Briggs. Son diferentes. Y Marisa ha cambiado desde...» «Sigue siendo mi hija», la interrumpí. «Y este es el día de su boda. Por supuesto que me quiere allí». «Por supuesto», convino Carol. Pero oí la duda en su voz. «Recuerda que ya has hecho bastante. Más que suficiente». Después de colgar me senté en la cama, rodeada de recuerdos. En la pared sobre mi cómoda había 25 años de fotos del colegio. Marisa sin dientes, Marisa con uniforme de fútbol, Marisa en la graduación. En cada una de ellas, su sonrisa se volvía más pulida, más distante.
Pensé en los gastos de la boda y calculé mentalmente lo que yo había aportado. El depósito para el lugar de celebración cuando se habían quedado cortos. La mitad de la factura del catering cuando los precios aumentaron inesperadamente. El anticipo del fotógrafo. El anticipo de la floristería. Todo en silencio, sin alboroto, porque eso es lo que hacen las madres. Tom habría estado orgulloso, me dije. Siempre había dicho que la familia era lo primero. El viaje hasta el viñedo duró 40 minutos. Cuando llegué al aparcamiento, vi la transformación que el dinero podía comprar. Las carpas blancas ondeaban con la brisa. De las vigas de madera colgaban lámparas de cristal. Camareros con uniformes impecables llevaban bandejas de plata. Todo brillaba con una perfección que hacía que mis modestas aportaciones parecieran casi ridículas. Aferré con más fuerza mi regalo y me alisé el vestido mientras caminaba hacia la entrada. Una joven con un portapapeles me detuvo. ¿Nombre? Susan Callahan, madre de la novia. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de recuperarse. Ah, sí, permítame. Pasó las páginas frunciendo el ceño. Ah, aquí estás. Estás en la mesa 27. ¿27? La carpa principal solo tenía 20 mesas. Yo mismo había visto el plano de asientos. Sí, está justo fuera de la carpa principal. Un lugar encantador, de verdad. Muy íntimo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la sonrisa fija. Ya veo. Gracias. Mientras caminaba por el local, las caras conocidas se apartaban. Los amigos de la Universidad de Marisa, a los que había dado de comer innumerables veces durante los descansos. Los padres de Daniel, que habían sido muy agradables durante la cena de compromiso. El organizador de la boda, Ben, que había cobrado mis cheques la semana pasada. La carpa principal era una obra maestra de blanco y dorado. Pero dentro no había ninguna mesa 27. Ningún asiento con mi nombre. Ningún lugar para la mujer que había hecho posible este día. Por fin lo encontré. Una pequeña mesa de cartas instalada fuera de la carpa, entre la entrada de servicio y una hilera de cubos de basura. La tarjeta con mi nombre estaba sola sobre el mantel blanco, con una caligrafía hermosa pero cruel en su aislamiento. Por un momento no pude respirar. 28 años de sacrificio. ¿Y este era mi lugar? ¿Escondido como una vergüenza? Como algo de lo que avergonzarse. A través de la abertura de la carpa los vi. Marisa, radiante con el vestido que yo había ayudado a elegir. Daniel, guapo con su smoking. Victoria Briggs, cortejando a sus amigas de sociedad. Se movían por su mundo perfecto, un mundo en el que aparentemente no había sitio para una maestra jubilada con las manos callosas y un vestido de segunda mano. Marisa me miró una vez. Nuestros ojos se cruzaron durante una fracción de segundo antes de que se volviera hacia su nueva familia, riéndose de algo que había dicho Victoria. No me saludó. No sonrió. No saludó a la mujer que lo había dado todo para hacer posible este momento. Me quedé allí, con el regalo en la mano, mientras la verdad se asentaba sobre mí como un sudario. No solo me habían olvidado, me habían borrado deliberadamente. Las palabras de Carol resonaron en mi mente. No esperes demasiado. Pero había esperado algo. Dignidad básica. Un asiento en la boda de mi único hijo. El reconocimiento de que yo importaba, aunque fuera un poco. La banda comenzó a tocar dentro de la carpa. Las copas tintinearon. Las risas subían y bajaban como olas. Y yo permanecí fuera, invisible, innecesaria. Algo dentro de mí, algún último hilo de esperanza al que me había estado aferrando, finalmente se rompió. El viento se levantó, transportando el aroma de perfumes caros y comida de catering. Me quedé allí, congelada,
procesando aún la realidad de mi aislamiento. Un camarero pasó a toda prisa con una bandeja de copas de champán, sin mirarme siquiera. Dentro de la carpa, el cristal tintineaba contra el cristal y la risa característica de Victoria Briggs cortaba el aire como un cuchillo. Volví a alisarme el vestido, una costumbre nerviosa de años de asegurarme de estar presentable para las reuniones de padres y profesores. De repente, el satén azul me pareció barato, anticuado. A mi alrededor, mujeres con vestidos de diseño se deslizaban entre nubes de seda y gasa. Sus joyas captaban la luz. Diamantes de verdad, no las circonitas cúbicas de mis orejas. ¿Señora Callaghan? Una voz tímida me hizo girarme. Ben Morales, el coordinador de bodas, estaba allí de pie con aspecto incómodo. Su pelo, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado, y el sudor le perlaba la frente a pesar del fresco aire primaveral. «Ben». Conseguí sonreír. «El lugar está precioso. Has hecho un trabajo maravilloso». Se movió de un pie a otro, sin mirarme a los ojos. «Yo, sobre la disposición de los asientos, quiero que sepas que no fue idea mía». «Oh». Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, distante y hueca. El plan original te tenía en la mesa 2, con la familia. Miró hacia la tienda y luego volvió a mirarme. Pero la señora Briggs hizo algunos cambios de última hora. Dijo algo sobre optimizar el espacio. ¿Optimizar el espacio? ¿Qué manera más delicada de decir esconder a la madre vergonzosa? Ya veo. Aferré mi regalo con más fuerza. ¿Y Marisa estuvo de acuerdo con esto? El silencio de Ben fue respuesta suficiente. Parecía realmente afligido. Traté de sugerir alternativas, pero... No pasa nada, Ben. Le di una palmadita en el brazo, cayendo en mi papel de maestra de consolar a los demás, incluso cuando yo era la que sufría. Solo haces tu trabajo. Asintió agradecido y se fue corriendo, probablemente aliviado de escapar de la incómoda situación. Me quedé sola de nuevo, con los sonidos de la celebración burlándose de mí desde el interior de la tienda. Una carcajada llamó mi atención. A través de la tela de gasa, pude ver a Marisa posando para las fotos con la familia de Daniel. Victoria rodeaba la cintura de Marisa con el brazo, colocándola en la posición adecuada. El fotógrafo, por el que yo había pagado una fianza, se alejaba a toda prisa, capturando el retrato familiar perfecto en el que no aparecía yo. Pensé en entrar allí, montar una escena, exigir el lugar que me correspondía. Pero 28 años dando prioridad a Marisa me habían enseñado demasiado bien. No podía arruinarle el día, aunque ella ya me lo hubiera arruinado. En lugar de eso, me senté en mi solitaria mesa. La silla se tambaleaba sobre un suelo irregular. Desde este ángulo, tenía una vista clara de la entrada de servicio, donde el personal de cocina entraba y salía a toda prisa. El olor a basura llegaba cada vez que cambiaba el viento. ¿Mamá? Levanté la vista y vi a Marisa de pie a unos metros. Parecía una princesa con su vestido, el que yo le había ayudado a elegir, aunque le había dicho a la vendedora que era una sugerencia de Victoria. Su expresión era una mezcla de culpa e impaciencia. «Cariño», le dije poniéndome de pie, «estás preciosa». «Gracias». Miró a su alrededor, observando mi entorno aislado. «Escucha, lo de los asientos». «No pasa nada». Mentí, sin querer oír la excusa que había preparado. Es que a Victoria le preocupaban las fotos, y con sus amigos de sociedad aquí. Se interrumpió, haciendo girar su anillo de compromiso. «Lo entiendes, ¿verdad? Es solo por hoy. Solo por hoy. Como si mi humillación tuviera fecha de caducidad». «Por supuesto», me oí decir. «Lo que te haga feliz». El alivio inundó su rostro. «Sabía que lo entenderías. Eres la mejor, mamá».
Se inclinó para darme un abrazo rápido y torpe, con cuidado de no arrugar el vestido. «Tengo que volver. El fotógrafo quiere más fotos de familia». «¿Fotos de familia?» No perdí la ironía. La vi regresar a toda prisa a la tienda, a su nueva familia, a la vida que había elegido. Una vida que aparentemente no tenía espacio para la mujer que había sacrificado todo por ella. La recepción empezó en serio. La banda tocaba, los invitados bailaban y la celebración continuaba sin mí. De vez en cuando, alguien salía de la carpa para fumar o llamar por teléfono. Me veía allí sentada y apartaba rápidamente la mirada. Reconocí a muchos de ellos. Vecinos, amigos de la infancia de Marisa, gente que conocía desde hacía años. Ninguno se paró ayer para hablar. Al final, un camarero se acordó de traerme un plato de comida. Pollo tibio y ensalada marchita. El champán no tenía gas. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Carol. «¿Qué tal? Manda fotos». No me atreví a contestar. ¿Qué iba a decir? ¿Que estaba sentada sola junto a la basura, comiendo sobras mientras mi hija hacía como si yo no existiera? Empezaron los discursos. Podía oírlos a través de las paredes de la tienda. El padre de Daniel habló de los valores familiares. Victoria habló de tener una hija. Los amigos compartieron historias divertidas sobre la pareja. Nadie mencionó a la madre de la novia. Nadie reconoció a la mujer que había tenido 2 trabajos para que Marisa fuera a la universidad, que había pasado noches en vela ayudando con los deberes, que había vendido su propio anillo de boda para pagar el campamento de fútbol. Fue entonces cuando me fijé en el regalo que tenía en el regazo. El collar de perlas que había pertenecido a la familia de Tom durante generaciones. El que yo había llevado en mi propia boda, cuando Tom me lo había ajustado al cuello y susurrado: «Ahora sí que eres una Callahan». Lo había limpiado y reajustado, gastando dinero que no podía permitirme, porque quería que Marisa tuviera algo significativo. Algo que la conectara con su padre, con nuestra historia. Mirándolo ahora me di cuenta de lo tonta que había sido. Marisa no quería conexiones con su pasado. Quería borrarlo, fingir que había surgido completamente formada del mundo de clubes de campo y carteras de valores de Daniel. La pista de baile se abrió. A través de la entrada de la carpa, vislumbré remolinos de vestidos y esmokines. El baile padre-hija del que me habían excluido. El baile madre-hijo que puso de relieve mi ausencia. Algo se cristalizó en ese momento. No se trataba solo de una disposición de asientos. Se trataba de la decisión de Marisa de reescribir su historia, de borrar las partes que no encajaban en su nueva narrativa. Y yo era la parte más importante que había que borrar. Me levanté despacio, con las piernas agarrotadas de estar sentada. El regalo me pesaba en las manos. Dentro de la carpa, la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme aquí, aceptando las migajas de atención que Marisa me lanzara. O podía reconocer por fin lo que aquel día había dejado dolorosamente claro. Ya no era bienvenida en la vida de mi hija. Mis dedos se apretaron alrededor de la caja de regalo. Dentro de aquella tienda había miles de dólares de mis ahorros, transformados en flores, comida y música. Mis sacrificios habían construido este día perfecto, aunque nadie lo reconociera jamás. Por primera vez en 28 años, consideré que yo era lo primero. Me temblaban las manos cuando volví a colocar la caja de regalos sobre la mesa tambaleante. 28 años anteponiendo a Marisa. ¿Y para qué? ¿Para esconderla como un secreto vergonzoso? La música del interior de la carpa sonó, alguna balada romántica que no reconocí, y tomé una decisión. Nada de dramas.
sin enfrentamientos, solo una salida tranquila de una vida que ya no tenía sitio para mí. Recogí el regalo, me metí el bolso bajo el brazo y me alejé de la mesa con olor a basura. Mis zapatos de tacón, comprados en rebajas expresamente para la ocasión, se deslizaban por el camino de grava que conducía al aparcamiento. Cada paso era como deshacerme de un peso que había llevado demasiado tiempo. Un camarero que fumaba cerca de la entrada de servicio me vio salir. Ben Morales, que corría entre la tienda y la cocina, se detuvo a mitad de camino y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Seguí andando. Mi viejo Honda estaba solo en la esquina más alejada del aparcamiento, separado de los Mercedes y los BMW, igual que yo había sido separado de la celebración. Mientras me deslizaba en el asiento del conductor, mi teléfono zumbó. Carol otra vez. «Sue, ¿va todo bien?» Esta vez contesté. «Estoy llegando a casa». Su respuesta fue inmediata. «¿Qué ha pasado?» «Te lo explicaré cuando llegue». El viaje de vuelta fue surrealista. El paisaje primaveral pasaba borroso, hermoso e indiferente a mi humillación. Pensé en Tom, preguntándome qué diría de las decisiones de nuestra hija. Siempre había sido optimista, veía lo mejor de las personas aunque no se lo merecieran. Carol me esperaba en el porche cuando llegué. Me miró a la cara y me abrió los brazos. Me dejé caer en ellos y por fin se me saltaron las lágrimas. «Cuéntame», me dijo y me condujo al interior. Mientras tomábamos té en mi pequeña cocina, le expliqué todo. La mesa aislada, los cubos de basura, las débiles excusas de Marisa, la forma en que todo el mundo había mirado a través de mí como si fuera invisible. La cara de Carol se ensombrecía con cada detalle. Esa desagradecida. «No lo hagas», la interrumpí. Ella tomó su decisión. «¿Y ahora qué? ¿Lo aceptas sin más?» Me quedé mirando la caja de regalos sobre la mesa de la cocina. «No ver ahora, yo tomo la mía». Algo en mi voz hizo que Carol se inclinara hacia adelante. «¿Sue? ¿En qué estás pensando?» Saqué mi teléfono y la carpeta que guardaba en el bolso, la que contenía todos los recibos y contratos de la boda. «Estoy pensando en todos los depósitos que hice, los pagos finales que vencen hoy». Los ojos de Carol se abrieron de par en par. «Tú no». «Pagué los depósitos», confirmé, hojeando los papeles. «Pero los pagos finales eran responsabilidad mía. El catering, las flores, el servicio de bar. Todos están esperando mi autorización». «Sue», exclamó Carol con una mezcla de asombro y admiración en la voz. «Primero encontré el contrato del catering, el saldo pendiente. $8,000. Antes de las 3 de la tarde del día del servicio. O tenían derecho a suspender las operaciones de inmediato». Mis dedos se posaron sobre el teléfono. Eran las 14:47. «¿De verdad vais a hacer esto?», preguntó Carol. Pensé en la cara de Marisa cuando me explicó lo de los asientos, la manera despreocupada en que había ignorado mis sentimientos, los años de distancia que había ignorado, diciéndome que solo estaba ocupada, centrada en su carrera, creciendo. Llamé a la empresa de catering. «Eventos elegantes, soy María». «Soy Susan Callahan. Llamo por la boda Briggs Callahan». «Oh, sí, señora Callahan. ¿Es todo satisfactorio con el servicio?» «En realidad necesito discutir el pago final». Una pausa. «¿El pago que vence en 13 minutos?» «Sí. Me temo que ha habido un cambio de circunstancias. No podré completar el pago». El silencio al otro lado fue ensordecedor. «Entonces, señora Callahan, sin ese pago tendremos que interrumpir el servicio inmediatamente. El contrato es muy claro». «Lo entiendo», dije en voz baja. «Siento las molestias». Después de colgar,
Miré a Carol. Esa es una. El florista era el siguiente. Luego el servicio de bar. La entrega de la tarta de bodas. Cada llamada fue breve, profesional, devastadora. Con cada conversación desmantelaba la boda perfecta que había ayudado a crear. La banda, me recordó Carol señalando otro contrato. Negué con la cabeza. Solo pagué el fotógrafo y el depósito del lugar. La banda era toda de Victoria. A las 3:15 mi teléfono empezó a reventar de llamadas. Marisa, Ben. Números que no reconocí. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Carol preparó más té mientras esperábamos. El primer mensaje de voz era de Ben, con un tono de pánico evidente. Señora Callahan, tenemos un problema. Los del catering están recogiendo. Dicen que han rechazado el pago. Por favor, llámeme inmediatamente. La segunda fue de Marisa. ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con la comida? La gente tiene hambre y el personal se va. Los borré sin escuchar el resto. Sabes que esto va a provocar el caos, dijo Carol, pero sonreía. Lo sé. Le di un sorbo a mi té. Tendrán que resolver los problemas. Quizá las conexiones de Victoria con la sociedad puedan ayudar. Nos sentamos en un cómodo silencio, imaginando la escena en el viñedo. La boda perfecta deshaciéndose hilo a hilo. Invitados confundidos, luego molestos, luego enfadados. La cuidadosa fachada de Victoria, resquebrajándose a medida que vendedor tras vendedor recogía y se marchaba. Alrededor de las 4:30, un coche chirrió en mi entrada. A través de la ventana vi a Marisa, todavía con su vestido de novia, subir como una tromba por el pasillo. Daniel la seguía con cara de desconcierto. Carol me apretó la mano. ¿Quieres que me quede? Por favor. Sonó el timbre seguido de golpes. ¡Mamá! ¡Abre! ¡Sé que estás ahí! Abrí la puerta y me encontré a mi hija con la cara roja y furiosa, el maquillaje perfecto manchado de lágrimas. ¿Qué has hecho? Drenia me preguntó empujándome hacia el interior de la casa. Me fui, dije simplemente, y dejé de pagar una boda en la que no era bienvenida. ¿No era bienvenida? Tenías un sitio. Junto a los cubos de basura, interrumpí. Fuera de la carpa, lejos de las fotos familiares, escondida de tus nuevos suegros. Marisa tuvo la delicadeza de parecer avergonzada, pero solo por un momento. No fue idea mía. Victoria pensó... Y tú estuviste de acuerdo. Terminé. Elegiste la apariencia antes que a tu propia madre. Daniel dio un paso adelante, con su traje de diseño arrugado. Señora Callahan, seguro que podemos solucionar esto. Si se trata de dinero. No se trata de dinero, dije, sintiéndome más tranquila que en años. Se trata de respeto. Se trata de 28 años de sacrificios tirados a la basura porque yo no encajaba en la imagen que tú querías proyectar. Estás arruinando mi boda. Marisa se lamentó. No, cariño. Tú misma la arruinaste cuando decidiste que yo era una vergüenza. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Tal vez no. Tal vez solo había visto a la madre que daba sin parar, nunca a la mujer que podía alejarse. El local está pagado hasta medianoche, continué. Y la banda de Victoria debería seguir allí. Estoy segura de que entre la riqueza y las conexiones de tu nueva familia podrás salvar algo. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró Marisa. Recogí la caja de regalo de la mesa y se la tendí. Iba a darte esto, las perlas de tu bisabuela, las que llevé en mi boda, pero ahora me doy cuenta de que no quieres conexiones con tu pasado. Quieres borrarlo. No cogió la caja. En cambio, se volvió hacia Daniel. Vámonos, tenemos que arreglar este lío. Mientras salían, Marisa se detuvo en la puerta. Nunca te perdonaré esto. Lo sé,
respondí. Pero algún día espero que lo entiendas. La puerta se cerró tras ellos. Por la ventana vi alejarse el coche a toda velocidad, de vuelta al caos que yo había creado. Carol me pasó el brazo por los hombros. ¿Cómo te sientes? Reflexioné sobre la pregunta. La profesora que había en mí quería sentirse culpable por la lección que acababa de dar. A la madre que había en mí le dolía la relación que había perdido. Pero la mujer que había en mí, la que había sido invisible durante demasiado tiempo, sentía algo totalmente distinto. Libre, dije finalmente. Me siento libre. Pasamos al salón y Carol sirvió algo más fuerte que un té. A medida que anochecía, mi teléfono seguía zumbando con llamadas y mensajes que no contestaba. Cada notificación era un hilo más en la red de dependencia que había tejido a mi alrededor y que por fin se rompía. Mañana me enfrentaría a las consecuencias. Mañana averiguaría cómo construir una vida que no estuviera centrada en las necesidades de otra persona. Pero esta noche me sentaría con mi mejor amiga y lloraría a la hija que había perdido mucho antes de esta boda. La caja de regalo estaba sobre la mesita, intacta. Dentro, las perlas esperaban a una novia que las quisiera, que quisiera la historia y el amor que representaban. Esa novia no era Marisa. Quizá nunca lo había sido. Mientras Carol y yo hablábamos hasta bien entrada la noche, me di cuenta de algo profundo. No solo me había alejado de una boda, me había alejado de una identidad que ya no me servía. Por primera vez en décadas, era Sue, no la madre de Marisa, ni la viuda de Tom, sino simplemente yo misma. Y eso, decidí, era regalo suficiente. Carol se quedó hasta medianoche, y las dos seguimos el caos a través de las redes sociales y la avalancha de mensajes de texto que yo seguía ignorando. Alguien de la boda, probablemente uno de los amigos de la universidad de Marisa, estaba retransmitiendo el desastre en directo por Twitter. Banda confundido por qué la mitad de los invitados se van temprano. No hay pastel. ¿Qué clase de boda se queda sin comida? La madre del novio llorando en el baño. Alrededor de las 11, una alerta de noticias locales apareció en mi teléfono. Boda de alta sociedad interrumpida por abandono de proveedores. Detalles emergentes. ¿Han llamado a las noticias? Carol rió incrédula. Probablemente fue cosa de Victoria, dije. Prefiere hacer creer que los proveedores son incompetentes a admitir que no pueden pagar. Cuando Carol se marchó, me senté sola en mi tranquila casa, rodeada de fotos de la hija que había perdido. No dormía, así que me preparé un té y abrí el portátil. Mi correo electrónico contenía docenas de mensajes nuevos, de familiares, de amigos comunes, de números que no reconocía. Todos querían saber qué había pasado. No respondía ninguno. En lugar de eso, abrí un nuevo documento y empecé a escribir. No excusas ni explicaciones, sino una carta para mí misma. Un recordatorio de por qué había hecho lo que había hecho. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación y el sonido de unos golpes insistentes. A través de la mirilla, vi a Ben Morales, con cara de no haber dormido. Abrí la puerta. «Ben, señora Callahan», dijo retorciéndose las manos. «¿Puedo pasar?» En contra de mi buen juicio, le dejé entrar. Se sentó en mi sofá, todavía con el traje arrugado de ayer. «Necesito entender lo que pasó», dijo. «La familia Briggs amenaza con demandar a todo el mundo, al local, a los vendedores, a mí». «No pueden demandar por servicios que no se pagaron», señalé. «Pero tú autorizaste esos contratos. Tú firmaste». «Yo pagué los depósitos», interrumpí. Los contratos establecían claramente que los pagos finales debían hacerse el día de la firma. Si no pagaba,
Los proveedores estaban en su derecho de suspender el servicio. Ben bajó los hombros. ¿Tienes idea de lo que esto ha hecho a mi reputación? Victoria Briggs le dice a todo el mundo que soy un incompetente. Un destello de ira se encendió en mí. ¿Y dónde estaba tu preocupación por mi reputación cuando dejaste que me sentaran con la basura? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Intenté decirles que estaba mal, pero no insististe, no te negaste. Preferiste su dinero a la decencia. No fue tan sencillo. Fue exactamente así de sencillo. Me puse de pie, indicando que la conversación había terminado. Hiciste tu elección, Ben. Ahora vive con las consecuencias. Cuando se fue, vi un coche aparcado al otro lado de la calle. A través del parabrisas, pude ver a Victoria Briggs hablando por teléfono, gesticulando animadamente. Cuando se dio cuenta de que la miraba, se alejó rápidamente. El día transcurrió como un borrón surrealista. Amigos que hacía años que no me llamaban, recordaron de repente mi número. El director del colegio me dejó en un mensaje de voz. Sue, ¿va todo bien? Hay algunos rumores interesantes circulando. Carol vino por la tarde con comida y chismes. El club de campo es un hervidero. Al parecer, Victoria tuvo que pedir todos los favores que tenía para conseguir un catering de emergencia. Terminaron con pizza de Antonios. Pizza en una boda en un viñedo. Reflexioné. ¡Qué democrático! Hay más, dijo Carol desempaquetando verduras. El padre de Daniel está furioso. Resulta que Victoria se había estado presumiendo a todo el mundo de cómo cubrían todos los gastos. Ahora se sabe la verdad. Mi teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Esta vez contesté. ¿Susan Callahan? Una voz nítida que no reconocí. ¿Sí? Soy Margaret Winters del Tribune. Estoy escribiendo una historia sobre el incidente de la boda de Briggs. ¿Le gustaría hacer algún comentario? Casi me río. Sin comentarios. Pero seguro que quiere contar su versión. Mi versión es privada. Adiós. Al anochecer llegó una carta certificada, con membrete legal. La abrí y encontré una demanda del abogado de Victoria. Debía reembolsar todos los gastos de la boda inmediatamente o enfrentar acciones legales. Llamé a Thomas, mi propio abogado y viejo amigo de Tom de la universidad. Sue, no tienen nada que hacer, me aseguró cuando se lo expliqué. Cumpliste tus obligaciones contractuales. Los depósitos se pagaron. Los pagos finales eran opcionales. Reclaman angustia emocional. Resopló. Que lo intenten. Contrademanda por lo mismo. Tengo la sensación de que el trato que te dieron haría que un juez fuera muy comprensivo. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Pedí comida para llevar solo para mí. Abrí una botella de vino y vi películas viejas. Nada de corregir trabajos. Sin preocuparme por la última crisis de Marisa. Solo yo, cómoda en mi propia compañía. A la mañana siguiente, había otro coche aparcado fuera. El Tesla de Daniel. Se acercó a mi puerta solo con aspecto demacrado. «Señora Callahan», dijo cuando contesté. «¿Puedo hablar con usted?» Había algo en su actitud, una humildad que no había visto antes, que me hizo apartarme. «Tengo que disculparme», dijo una vez sentado. «No tenía ni idea de la disposición de los asientos, de cómo te trataron. Le estudié detenidamente». «¿En serio?» Estaba concentrado en otras cosas. La ceremonia, los invitados, el... Drenia se interrumpió. «Eso no es una excusa. Debería haberme dado cuenta. Debería haber insistido en que te trataran con respeto. ¿Y ahora?» Se pasó una mano por el pelo. «Ahora estoy viendo un lado de mi familia y de Marisa que no me gusta mucho». «Esto fue inesperado. ¿Qué quieres decir?»
Mi madre ha estado despotricando sin parar sobre la clase y las apariencias, sobre cómo avergonzabas a la familia. Me miró a los ojos. Pero tú no avergonzaste a nadie. Nos avergonzamos a nosotros mismos. Sentí un destello de simpatía por aquel joven que tal vez empezaba a comprender en qué se había metido. Marisa no me habla, continuó. Está furiosa porque me disculpé con los vendedores, porque admití que nos equivocamos. Hizo una pausa. Encontré el plano de asientos entre sus cosas. Tu nombre estaba originalmente en la mesa 2. Ella misma lo tachó. La confirmación de lo que sospechaba aún me escocía. Lo siento, dije, y lo dije en serio. Así no es como nadie imaginó el día de tu boda. No, estuvo de acuerdo. Pero tal vez es lo que necesitábamos, una llamada de atención. Se levantó para irse. Luego se volvió. Las perlas que intentaste regalarle eran preciosas. Debería haberse sentido honrada de llevarlas. Cuando se marchó, me quedé sentada largo rato, procesando este nuevo acontecimiento. La visita de Daniel había abierto algo, la posibilidad de que no todo el mundo estuviera más allá de la redención. Mi teléfono recibió otro mensaje de Marisa. Tenemos que hablar. El abogado dice que podrías ser responsable de los daños. Le respondí. Mi abogado dice lo contrario. El único daño aquí fue a mi corazón. Ella no respondió. Esa tarde hice algo que había estado posponiendo. Llamé al consejo escolar y presenté oficialmente los papeles de mi jubilación. 35 años de enseñanza y estaba lista para un nuevo capítulo. ¿Estás segura, Sue? Component Placement, me preguntó el superintendente. Eres nuestra mejor profesora de tercer curso. Estoy segura, dije. Ya es hora. Al colgar me sentí más ligera. Otra cuerda cortada. Otra elección hecha para mí, en lugar de para los demás. El timbre volvió a sonar. Esta vez era una entrega. Un enorme ramo de flores con una tarjeta. De los proveedores de la boda Briggs Callahan. Gracias por sus años de negocio y su integridad. Estamos con ustedes. Las coloqué en la mesa del comedor. Su belleza contrastaba con la fealdad de los últimos acontecimientos. El florista había incluido rosas blancas, las mismas que había elegido originalmente para el ramo de Marisa, antes de que Victoria insistiera en las orquídeas exóticas. Aquella noche, mientras preparaba una cena sencilla, oí gritos procedentes de la calle. Por la ventana vi a Marisa y Victoria discutiendo junto al coche de Victoria. Sus voces se oían claramente. «Esto es culpa tuya», chilló Victoria. «¿Si no te hubieras distanciado de tu madre?» «¿Mi culpa?», Drenia replicó Marisa. «Tú eres la que insistió en la disposición de los asientos. Intentaba mantener las normas. Si te hubieras casado con alguien apropiado...» «Daniel es apropiado. Su familia tiene dinero nuevo. Se nota en momentos como este». Cerré la ventana. No quería oír más. Su discusión era el sonido de las consecuencias llegando a casa. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, sonó el timbre de mi puerta por última vez. Marisa estaba allí, todavía con ropa de diseño, pero con aspecto derrotado. ¿Puedo pasar?, Drenia preguntó en voz baja. Dudé y me aparté. Se sentó en el sofá donde Daniel se había sentado horas antes, pero a diferencia de él, no se disculpó. «La boda está arruinada», dijo rotundamente. «Las páginas sociales la califican como el desastre de la temporada». Esperé. Victoria me culpa a mí. La familia de Daniel la culpa a ella. Todos amenazan con demandas. Me miró acusadora. ¿Eres feliz ahora? No, dije sinceramente. No estoy feliz de que tu boda se haya arruinado, pero no me arrepiento de haberme defendido. ¿Por defenderte?, alzó la voz. Me humillaste. No, Marisa, tú me humillaste.
Simplemente dejé de financiarlo. Me miró fijamente y por un momento vi a la niña que había sido. Testaruda, orgullosa, incapaz de admitir la culpa. «Quiero que arregles esto», exigió. «No puedo arreglar lo que no he roto». «Lo has roto todo». «No», dije en voz baja. «Solo dejé de fingir que no estaba ya roto». Las últimas palabras de Marisa flotaron en el aire entre nosotros como humo. Nos sentamos en silencio, dos extrañas con rostros de madre e hija. El reloj de la chimenea marcaba los momentos en que nuestra relación se deshacía. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y querías esa muñeca American Girl? La histórica Samantha. Parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. ¿Qué tiene eso que ver? Trabajé turnos extra durante 3 meses para permitírmelo. Hacía remiendos los fines de semana. Me salté las comidas. Observé su rostro en busca de algún signo de reconocimiento. La mañana de Navidad estabas tan feliz. Dijiste que era la mejor madre del mundo. Eso fue hace 20 años. Sí, y en algún momento entre entonces y ahora, dejé de ser una persona para ti y me convertí en un recurso. Me puse de pie, necesitando distancia. ¿Cuándo ocurrió eso, Marisa? ¿Cuándo me convertí en algo para usar en lugar de alguien a quien amar? Se estremeció, pero se recuperó rápidamente. Siempre te he querido. ¿De verdad? ¿O has amado lo que yo podía hacer por ti? Sonó el teléfono. Lo miró y su rostro palideció. La madre de Daniel está dando una entrevista al Canal 7 sobre el fiasco de la boda. Casi sentí pena por ella. Casi. Deberías irte, le dije. Ocúpate de tu nueva familia. Se levantó, recogiendo su bolso de diseño. Se giró hacia la puerta. El abogado se pondrá en contacto por los daños. Y el mío también. Cuando se fue, llamé a Thomas y le puse al día. Luego hice algo que debería haber hecho hace años. Bloqueé el número de Marisa. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi césped cubierto de papel higiénico. La clásica represalia suburbana. Mientras limpiaba el desastre, varios vecinos se pasaron por allí. «Vimos las noticias», dijo la señora Henderson de al lado. «Esa mujer Briggs está diciendo cosas terribles de ti». «Déjala», respondí, metiendo pañuelos húmedos en bolsas de basura. «¿Necesitas ayuda?», ofreció el señor Peterson, que ya estaba alcanzando un rollo atascado en mi arce. Pronto, medio vecindario estaba en mi patio, limpiando y cotilleando. Esta gente, con la que había vivido 20 años pero a la que apenas conocía, mostraba más bondad que mi propia hija. Mi hijo hizo lo mismo. Me confió la señora Chen mientras trabajábamos. Se casó con dinero y se olvidó de dónde venía. Hace 3 años que no veo a mis nietos. Sus historias se sucedían. Hijos con derechos, familias fracturadas por la codicia, amores puestos a prueba por el ascenso social. No estaba sola en mi angustia. Al mediodía mi jardín estaba limpio y mi cocina llena de vecinos que compartían café y galletas caseras. La comunidad se formó en el espacio que mi familia había desocupado. El artículo del Tribune salió esa tarde. La boda de la sociedad se derrumba. Un moderno cuento con moraleja. La periodista había hecho los deberes, entrevistando a proveedores, invitados e incluso a los basureros que habían prestado servicio en el lugar. La señora Callahan siempre fue amable, dijo el florista. Pagaba los depósitos puntualmente y nunca regateaba, a diferencia de otras partes implicadas. El servicio de catering fue menos diplomático. Nunca nos habían tratado tan irrespetuosamente. Exigieron servicio de champán con un presupuesto de cerveza, y luego nos echaron la culpa cuando llegó la realidad. Pero fue la cita del fotógrafo la que caló más hondo. He fotografiado cientos de bodas.
Nunca le había visto a la madre de la novia tan deliberadamente excluida. Fue cruel. La entrevista de Victoria se emitió esa noche. Carol vino a verla conmigo, armada con palomitas y vino. Todo el evento fue saboteado por una mujer vengativa que no podía soportar que su hija ascendiera en el mundo, declaró Victoria a la cámara, con su collar de perlas reflejando las luces del estudio. La reportera, a su favor, replicó: ¿pero no pagó la señora Callahan una parte importante de la boda? La compostura de Victoria se quebró ligeramente. Las contribuciones financieras no excusan el comportamiento destructivo. ¿Qué hay de la disposición de los asientos? Múltiples testigos confirman que la señora Callahan estaba sentada fuera de la carpa principal. Eso es absurdo. Nosotros nunca... «Tenemos fotos», interrumpió el reportero, mostrando una imagen que alguien había captado. Mi mesa solitaria junto a los cubos de basura. El rostro de Victoria se puso rígido. Sin comentarios. Carol chilló. Eso es lo que llamamos integridad periodística. La entrevista fracasó estrepitosamente. Las redes sociales estallaron en mi apoyo. Team Mother of the Bride empezó a ser tendencia. Alguien creó un meme de la cara de sorpresa de Victoria con la leyenda «Cuando la basura se saca sola». 3 días después, recibí una carta formal del abogado de Marisa exigiendo $75,000 por daños y perjuicios. Thomas se rió cuando se la enseñé. «Deja que me encargue yo», me dijo. Durante la semana siguiente, desmontó sistemáticamente su caso, aportando contratos, recibos y declaraciones de testigos. También descubrió algo interesante. Victoria Peck se había contratado un seguro de boda, pero lo dejó caducar, suponiendo que lo cubriría todo. La contrademanda que presentó Thomas era una obra maestra. Angustia emocional, difamación, incumplimiento de contrato verbal. No ganaremos todo, explicó. Pero se lo pensarán 2 veces antes de seguir con esto. Y tenía razón. A los pocos días, su abogado propuso una mediación. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias neutral, en el centro de la ciudad. Marisa llegó con Daniel y su abogado. Yo fui con Thomas. Victoria, notablemente, estaba ausente. «No se encuentra bien», explicó Daniel avergonzado. La mediadora, una mujer seria llamada Janet, fue directa al grano. «Estamos aquí para resolver las disputas financieras derivadas de la boda Briggs Callahan. Señora Callahan, ¿quiere empezar?» Thomas habló por mí. Mi cliente cumplió con todas las obligaciones contractuales. Los depósitos fueron pagados. Los pagos finales fueron discrecionales, basados en un servicio satisfactorio. Dado el trato que recibió, ejerció su derecho a retener el pago. El abogado de Marisa contraatacó alegando daños emocionales, humillación social y pérdidas económicas. Su cliente, respondió Thomas, humilló públicamente a una mujer que lo sacrificó todo por ella. El daño emocional va en ambos sentidos. Pasaron las horas. Las acusaciones volaron. El café se enfrió. Finalmente, Janet pidió un descanso. En el pasillo, Daniel se me acercó. «Esto está mal», dijo en voz baja. «Todo». Le estudié. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque Marisa es mi mujer». «Pero...» Miró hacia la sala de conferencias. «Empiezas a entender por qué hiciste lo que hiciste». «Señor Briggs», advirtió Thomas. «No, déjele hablar», dije. Daniel respiró hondo. «He encontrado algo. En la antigua habitación de Marisa en tu casa. Estuvimos allí empaquetando sus cosas el mes pasado. Una caja de tarjetas, todas tuyas. Tarjetas de cumpleaños de San Valentín, pequeñas notas en fiambreras. Cientos de ellas». Se me hizo un nudo en la garganta. Me había olvidado de aquella caja. «Las guardó todas», continuó.
lo que significa que en algún momento le importaron. Algo la cambió y creo que podríamos haber sido nosotros, mi familia, nuestras expectativas. ¡Daniel! La aguda voz de Marisa cortó el momento. ¿Qué estás haciendo? Se giró para mirar a su mujer. ¿Tratando de arreglar esto? No hay nada que arreglar. Ella. Para, dijo con firmeza. Basta. Tu madre no nos debe nada. Nosotros se lo debemos a ella. La mediación se reanudó con una energía diferente. El cambio de opinión de Daniel pareció desinflar la rectitud de Marisa. Al final del día, llegamos a un acuerdo. El dinero no cambiaría de manos. No habría demandas. Una ruptura limpia. Cuando nos preparábamos para irnos, Marisa me acorraló junto a los ascensores. ¿Estás contenta ahora? Has puesto a mi marido en mi contra. No, dije con tristeza. Está viendo lo que siempre estuvo ahí, lo que tú elegiste ignorar. Necesito a mi madre, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Necesitas la idea de una madre, corregí. Alguien que te apoye incondicionalmente, que financie tus sueños, que acepte cualquier trato que le des. Pero eso no es amor, Marisa. Eso es explotación. Llegó el ascensor. Al abrirse las puertas me agarró del brazo. Por favor, no me desconectes del todo. Le quité suavemente la mano. No te estoy aislando, te estoy dejando ir. Hay una diferencia. Las puertas se cerraron entre nosotros. En el aparcamiento, Thomas me palmeó el hombro. Lo hiciste bien ahí dentro. ¿Lo hice? Me sentí agotado, vacío. Acabo de divorciarme de mi hija. No, me dijo. Tú pusiste los límites. Lo que pase después depende de ella. De camino a casa pasé por delante del lugar donde se había celebrado la boda. El viñedo parecía tranquilo bajo el sol de la tarde, sin rastro del drama que se había desarrollado allí. La vida seguía su curso, indiferente a nuestros dramas humanos. Aquella tarde empecé a empaquetar la habitación de la infancia de Marisa. Cada cosa que envolvía era como cerrar un capítulo. Trajes de baile, anuarios del instituto, trofeos del equipo de natación. La caja de cartas que Daniel había mencionado estaba sobre su viejo escritorio La abrí y leí años de mi propia letra. Que tengas un buen primer día de guardería. Con amor, mamá. Felices 16 años a mi preciosa hija. Felicidades por tu graduación. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo había dejado de leerlas? ¿Cuándo se habían convertido en meros objetos que guardar en lugar de mensajes que apreciar? Mi teléfono sonó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. ¿Señora? ¿Callahan? Soy Sarah Mitchell del Canal 9. Estamos haciendo un reportaje de seguimiento sobre la situación de la boda y nos encantaría conocer su punto de vista. Estuve a punto de negarme, pero lo reconsideré. ¿Sabe qué? Sí, hablaremos. La entrevista se emitió 2 días después. Me puse mi vestido azul, el mismo que había llevado en la boda, y hablé con sencillez, desde el corazón. Crié a mi hija para que fuera fuerte, independiente y exitosa. Dije a la cámara. En ese sentido tuve éxito. Lo que no le enseñé fue que la fuerza sin bondad es solo crueldad. La independencia sin gratitud es egoísmo. El éxito sin humanidad es solo vacío. ¿Te arrepientes de tus acciones en la boda? Me arrepiento de haber llegado a eso. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad. ¿Qué le dirías a otros padres en situaciones similares? Miré directamente a la cámara. Que quieran a sus hijos, pero que también se quieran a sí mismos. Tú importas, tus sentimientos importan, tu dignidad importa. No dejes que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te convenza de lo contrario. La respuesta fue abrumadora. Cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, de padres que habían sido marginados, abuelos que habían sido olvidados,
cualquiera que se hubiera sentido invisible en la historia de su propia familia. Enmarqué una carta en particular de una mujer de Ohio. No solo te defendiste a ti misma, nos has defendido a todos los que hemos sido tratados como felpudos por las personas que más queremos. Gracias por demostrarnos que nunca es demasiado tarde para importar. La primera helada del otoño tiñó de plata mi jardín y me quedé junto a la ventana de la cocina, con el café en la mano, mirando el amanecer. Habían pasado 3 meses desde la boda y mi vida se había transformado de un modo que nunca imaginé. El modesto rancho que había comprado era más pequeño que mi antigua casa, pero estaba lleno de luz. Carol me había ayudado a elegirla, a solo 5 manzanas de su casa, con un pequeño jardín y un porche con mosquitera perfecto para leer. Un nuevo comienzo necesita paredes nuevas, me dijo, y juntas pintamos cada habitación con colores que siempre me habían gustado, pero que nunca había usado. Terracota cálida para el salón, salvia suave para el dormitorio y amarillo alegre para la cocina. Sonó el timbre, probablemente la señora Chen de la casa de al lado, que traía sus famosas albóndigas como todos los viernes. En su lugar, encontré a un conductor de FedEx con un sobre que debía firmar. Dentro había un grueso documento de la oficina de Thomas, los documentos finales de mi Nuevo Testamento y fideicomiso, todo lo que poseía, las ganancias de la casa, mis ahorros para la jubilación, el seguro de vida de Tom que nunca había tocado, iría a un fondo de becas para padres solteros que cursaran estudios, el fondo Susan Callahan para segundas oportunidades. Firmé donde se indicaba, sintiendo el peso de la finalidad. Marisa no recibiría nada, no por rencor, sino porque una herencia sin una relación no tenía sentido. Más tarde, esa misma mañana, me dirigí al centro comunitario para mi turno de voluntariado. Después de jubilarme de la enseñanza, empecé a dar clases particulares a adultos que estaban sacándose el GED. Hoy iba así a reunirme con María, una joven madre que me recordaba a mí misma hace 30 años. Decidida, agotada, esperanzada. Señora C, me saludó con una sonrisa cansada. He aprobado la sección de matemáticas. Claro que sí, le dije sacando nuestros materiales de estudio. Te lo has currado. Mientras repasábamos la redacción, María compartió retazos de su vida. Trabajando de noche, criando sola a sus 2 hijos y soñando con ser enfermera. Su historia era mi historia, la historia de miles de mujeres. ¿Cómo lo hiciste? Drenia preguntó durante una pausa. ¿Criar solas a un hijo mientras trabajas? Me planteé la pregunta. Un día a la vez, y yo que pensaba que el sacrificio era amor. ¿Pensaba? Ahora sé que el amor requiere equilibrio. No puedes servir de una taza vacía. Después de la tutoría, me reuní con Carol y nuestros amigos del club de lectura en el nuevo café del centro. Habíamos pasado de hablar de literatura a compartir vidas. 6 mujeres de más de 60 años, cada una con su propia historia de pérdida y renovación. ¿Se sabe algo de Marisa?, preguntó Helen amablemente. No directamente, respondí, aunque he oído por ahí que ella y Daniel se han separado. La noticia me había llegado la semana pasada a través de la señora Henderson, que se había enterado por su peluquera que había peinado a Victoria Briggs para un acto benéfico. Al parecer, Daniel se había mudado, incapaz de reconciliar a la mujer con la que se había casado con la mujer en la que se había convertido. Pobre chico, comentó Marta. Pobre Marisa, dije, sorprendiéndome a mí misma. Se perdió intentando ser otra persona. Esa tarde, trabajé en mi jardín, preparándolo para el invierno. Las rosas que había trasplantado de mi antigua casa habían echado raíces y prometían flores para la próxima primavera. Mientras ponía mantillo alrededor de sus bases,
Un coche se detuvo en mi entrada. Daniel salió, aparentando más edad de la que tenían sus 29 años. «Señora Callahan Sue», se corrigió. «¿Puedo hablar con usted?», señalé las sillas del porche. «¿Le apetece un té?». «No, gracias». Se sentó pesadamente. Quería que supiera... Marisa y yo nos estamos divorciando. «Lo siento», dije en serio. «No lo sientas. Es... necesario». Se miró las manos. Después de la mediación empecé a ver las cosas con claridad. La forma en que te trató no fue un incidente aislado. Era un patrón. Esperé a que encontrara las palabras. «Me ha estado mintiendo. Sobre el dinero, sobre su pasado, sobre quién es. La mujer con la que me casé no existe». Levantó la vista. «Pero lo más triste, creo que sobre todo se miente a sí misma. ¿Qué vas a hacer?». «Empezar de nuevo. Quizá volver a Chicago cerca de mi hermana». Sacó algo de su bolsillo. Una cajita de terciopelo. Encontré esto en su cajón de joyas. Nunca se las puso. Dentro estaban las perlas de la abuela de Tom, todavía en su engaste original. «Las guardaba», susurré, escondidas, como todo lo real de su pasado. Me tendió la caja. «Te pertenecen». Cogí las perlas, sintiendo su peso familiar. «Gracias, Daniel». Se levantó para marcharse y se detuvo. Tenía razón. En la mediación, el amor no es explotación. Ojalá lo hubiera entendido antes. Cuando se fue, me senté con las perlas en la mano, recordando el día de mi boda. Tom abrochándolas alrededor de mi cuello, susurrando promesas de eternidad. Habíamos tenido 16 buenos años antes del accidente. 16 años de amor verdadero, no la representación que Marisa había elegido. Esa noche, organicé mi primera cena en la nueva casa. Carol trajo su famosa lasaña. Helen aportó ensalada y Marta hizo el postre. Nos apiñamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor, riendo y compartiendo historias. «Por los nuevos comienzos», brindó Carol. «Por elegirnos a nosotras mismas», añadió Helen. Mientras brindábamos, mi teléfono recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero veo la previsualización. «Mamá, soy yo. Número nuevo. Por favor, lees esto». Me fui a la cocina con el corazón palpitante. El mensaje continuaba. «Lo he perdido todo. Daniel se fue. Victoria no me habla. Mis amigos han desaparecido. He estado viendo a una terapeuta. Dice que tengo que afrontar lo que he hecho. ¿En quién me he convertido? No estoy pidiendo perdón. No estoy pidiendo dinero. Solo estoy preguntando si algún día, tal vez, podríamos hablar. ¿Hablar de verdad? Marisa». Me quedé mirando la pantalla, con las emociones enfrentadas en mi interior. La madre que había en mí quería llamar inmediatamente, consolar, arreglar. Pero la mujer en la que me había convertido sabía más. Le respondí: «Me alegro de que estés recibiendo ayuda. Cuando estés preparada para encontrarte conmigo como iguales, no como proveedora y receptora, podremos hablar. Hasta entonces, te deseo lo mejor en tu viaje». Luego volví con mis amigos, a la vida que había construido a mi manera. Esa misma noche, sola en mi acogedora habitación, abrí mi diario. Otro nuevo hábito. Las páginas estaban llenas de descubrimientos, libros que me encantaban, lugares que quería visitar, sueños aplazados pero no olvidados. Mañana conduciríase hasta el colegio comunitario y me apuntaría a clases de arte, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca había tenido tiempo. El mes que viene, acompañaría a Carol en un crucero de la tercera edad a Alaska. En primavera, plantaría verduras junto a mis rosas. Las perlas yacían en mi tocador, con un brillo etéreo a la luz de la luna. Mañana me las pondría para el almuerzo del domingo con mi club de lectura. No como una reliquia del pasado, sino como un símbolo de continuidad,
Una prueba de que algunas cosas valiosas sobreviven incluso a las tormentas más duras. Mi teléfono no mostraba ningún mensaje nuevo de Marisa. Tal vez estaba comenzando su propio viaje de autodescubrimiento. Tal vez no. En cualquier caso, mi camino estaba despejado. Cogí mi bolígrafo y escribí: Hoy he aprendido que el perdón no requiere reconciliación, que el amor a veces significa dejar ir completamente, que la familia que elegimos puede ser más fuerte que la familia en la que nacemos, que nunca es demasiado tarde para importarte a ti mismo. Un golpe en la puerta interrumpió mi escritura. A través de la ventana vi a Carol de pie en mi porche, con 2 tazas en la mano. «Pensé que necesitarías manzanilla», me dijo cuando abrí la puerta. «Es un gran día. Nos acomodamos en el columpio del porche, envueltas en edredones contra el frío otoñal. Estoy orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Por todo. Incluso las partes que duelen, sobre todo esas». Me apretó la mano. «No solo te salvaste a ti misma, Sue. Nos mostraste a todos lo que es posible». Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo aparecer las estrellas una a una. En algún lugar de la noche, sonó el silbato de un tren, solitario pero esperanzador, como una historia que se dirige a un destino desconocido. «¿Crees que cambiará?», preguntó Carol. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero he aprendido que esa no es mi responsabilidad. Puedo esperar por ella, rezar por ella, incluso amarla desde la distancia. Pero no puedo arreglarla. Ella tiene que querer arreglarse a sí misma». «¿Y si lo hace?», consideré esto. «Entonces construiremos algo nuevo. No madre e hija como éramos, sino 2 mujeres que eligen conocerse. Si ese día llega». «¿Y si no llega?». «Entonces seguiré teniendo esto. Amigos, un propósito, paz, una vida de la que estoy orgullosa». Mientras Carol se dirigía a casa, yo me quedé en el porche, envuelta en mi edredón. El aire nocturno olía a humo de leña y a posibilidades. El mañana traería nuevos retos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades para vivir con autenticidad. La boda que había acabado en desastre se había convertido en mi principio. Al perder a una hija que nunca me vio de verdad, me había encontrado a mí misma. Al renunciar al papel de proveedor sin fin, había descubierto la alegría de simplemente ser. Me toqué las perlas del cuello, que ahora llevaba por mí misma, no por tradición u obligación. De algún modo, las sentía diferentes, más ligeras, libres. Una estrella fugaz surcó el cielo y pedí un deseo, no de reconciliación o venganza, sino de sabiduría. La sabiduría de saber cuándo aferrarse y cuándo soltar, cuándo dar y cuándo conservar, cuándo amar y cuándo alejarse. Por dentro, mi teléfono permanecía en silencio. Pero mi corazón, por primera vez en décadas, estaba en paz.